Con todos, el tema de la presente exposición es acerca de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Básicamente, 5 entidades a conocer, ¿no? Como causa de la hemorragia en la segunda mitad del embarazo: la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta, ruptura uterina, vasa previa y ruptura de seno marginal. Cuando tenemos una hemorragia en la segunda mitad del embarazo, tenemos que pensar en esas 5 entidades, ¿no? En ese orden de frecuencia, ¿no? La más frecuente siendo la placenta previa, ¿no? Ahora, la placenta previa, ¿no? es la inserción anómala de la placenta, ¿no? La cual se va a situar cerca del orificio cervical. Ahora vamos a tener lo que es la placenta previa total, la placenta previa parcial, la placenta marginal y la placenta de inserción baja. Para hablar de placenta previa, obviamente tenemos que hablar de lo que es la formación del segmento. El segmento uterino se forma aproximadamente entre la semana 28 a 32. Una vez que se forma el segmento en el cual ya se va a definir la localización final de la placenta, podemos hablar recién de placenta previa, o sea, a partir de las 32 semanas recién podemos diagnosticar o hablar de lo que es una placenta previa. Factores de riesgo conocidos para placenta previa: el ser añosa, multigesta, infecciones endometriales, antecedentes de miomectomías, de cesárea, de legrado uterino, antecedentes de cesárea sobre todo, es importantísimo, ¿no? Factor favorecedor para la placenta previa. Clínicamente, ¿cómo se presenta la placenta previa? Como un sangrado, ¿no? Rojo, rutilante, intermitente, ¿no? Indolor, ¿no? Esa es la característica que la va a diferenciar del resto de hemorragias, es un sangrado indoloro, al menos que la paciente inicie trabajo de parto y el dolor, el sangrado se acompañe de dolor. Hay muchos mecanismos que explican por qué sangra la placenta previa, ¿no? Y dentro de uno de los mecanismos es el famoso mecanismo de Schroeder, se llama así, Schroeder. Ese mecanismo es debido justamente a la producción de las contracciones uterinas, en el cual el sangrado es debido a estas contracciones que van a producir un desprendimiento de la placenta, ¿no? De los bordes de la placenta, produciendo el sangrado, ¿no? Que sería de origen materno. Este famoso mecanismo de Schroeder explicaría por qué en algunas placentas previas habría sangrado con dolor, pero el dolor sería básicamente por las contracciones, ¿no? Bien, pero para fines teóricos, para fines de examen, tienen que memorizarse prácticamente que en la placenta previa el sangrado es indoloro, sangrado indoloro. Bien, el diagnóstico es por la ecografía transvaginal, no es ecografía abdominal, no es ecografía obstétrica. El diagnóstico es por una ecografía transvaginal y el tratamiento dependiendo de la edad gestacional, ¿no? Obviamente, si la placenta es previa total, o la placenta es placenta previa parcial, debemos pensar básicamente en culminar la gestación por vía abdominal, ¿no? Mediante la cesárea. Si es una edad gestacional menos de 35 semanas, obviamente tenemos que iniciar maduración pulmonar. Está contraindicado hacer el tacto vaginal, pero si ante ello, a pesar de que es una edad gestacional menos de 35 semanas, si es que se evidencia sufrimiento fetal, se debe culminar la gestación por vía cesárea. Si es mayor de 35 semanas de gestación, dependiendo el grado de la placenta previa, si ocluye menos del 10% del óseo, se puede optar por un parto vaginal, ¿no? Pero si ocluye mayor del 10% o es una placenta previa total, obviamente el parto debe culminar mediante la cesárea. Si es que es una gestante, póngase 32 semanas, pero el sangrado es masivo, obviamente se debe priorizar la vida materna, ¿no? Culminando la gestación mediante la cesárea. Aquí más o menos un fluxograma para que vean qué es lo que se tiene que hacer, cuál es la acción terapéutica a seguir, la actitud terapéutica ante una placenta previa oclusiva o una no oclusiva, ¿no? Entonces, como les mencionaba, si es oclusiva
ver si es mayor o menor del 10%. Si es mayor del 10%, si es feto pretérmino, eh, se debe madurar el pulmón, pero si es que hay evidencia de sufrimiento fetal, cesárea de urgencia. Si es una placenta oclusiva menor del 10%, se puede dejar evolucionar por vía vaginal. Y si es una placenta no oclusiva, o sea, una placenta de inserción baja o marginal, sí se podría también dejar evolucionar por un parto por vía vaginal. Desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Es que la placenta, luego de las 20 semanas, eh, y una placenta normalmente insertada se va a comenzar a desprender, ¿no? Pasado las 20 semanas, ojo, es importante. Factor relacionado estrechamente con el desprendimiento prematuro de placenta es la hipertensión arterial, ¿no? La preeclampsia, relacionado, ¿no? Por un fenómeno conocido como arteriolosis, en el cual va a haber una ruptura de una arteria espiral, una arteria al nivel donde se inserta la placenta, lo cual va a producir la formación del hematoma retroplacentario con el consiguiente desprendimiento de la placenta. Otros factores conocidos, como les mencionaba, el ser añosa, multigesta, el tabaco, los traumatismos y la deficiencia de ácido fólico, ¿no? Demostrado como factor predisponente para el desprendimiento prematuro de placenta. La clínica, que lo diferencia de la placenta previa, que aquí el sangrado no es rojo rutilante, sino más bien es un rojo oscuro, escaso, pero acompañado de dolor, ¿no? Es un útero hipertónico. Si el sangrado, aquí las actitudes también, la actitud terapéutica también va a depender mucho de la edad gestacional, ¿no? Aquí el diagnóstico básicamente es clínico, ¿ya? El diagnóstico definitivo sí te lo da la ECO-TV, pero básicamente acá nos debemos guiar por la clínica. Pero si ante la evidencia de un hematoma retroplacentario o la ecografía transvaginal en una placenta normoinserta, debemos pensar en un DPP, ¿no? Tratamiento obviamente es la cesárea, aunque dependiendo si es que dependiendo el estado avanzado del trabajo de parto, si una paciente que está con dilatación, póngase de 9, 10, y no se evidencia deterioro del bienestar fetal, y el desprendimiento no es masivo, sino es un desprendimiento leve, se podría inclusive inducir o acentuar el trabajo del parto. ¿Qué complicaciones podemos obtener de un desprendimiento prematuro de placenta? ¿No? Coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda por la pérdida excesiva de sangre, la atonía uterina, ¿no? El famoso útero de Cuvier por la infiltración hemorrágica en la musculatura lisa miometrial que dificultaría la contracción del útero, y por el sangrado masivo también una necrosis en la hipófisis, ¿no? Que conocemos como el síndrome de Sheehan, con la consiguiente pancitopenia. Perdón, con la consiguiente deficiencia de las hormonas a nivel de la hipófisis. Y otra causa importante, ya un poco más severa, mayor incidencia de mortalidad, es la famosa ruptura uterina, ¿no? Ruptura uterina, sobre todo en pacientes cesáreas anteriores que son sometidas a trabajo de parto o al uso de misoprostol, ¿no? En pacientes con cicatriz de cesárea previa, en esas pacientes se incrementa el riesgo de ruptura uterina. Aquí va a haber un signo característico, el signo de Frommel, ¿no? De Van Frommel, que es la evidencia de un anillo contráctil que sobrepasa el cicatriz umbilical. Entonces, eso es un signo precoz que nos va a hablar de una posibilidad de una ruptura uterina, ¿no? De una ruptura uterina. Clínicamente, obviamente va a haber un dolor intenso, cese de las contracciones uterinas, se va a palpar las partes fetales de manera bien clara por vía abdominal. Obviamente aquí el tratamiento es la laparotomía, ¿no? La cesárea de emergencia. La base previa. Ya habíamos hablado en la anterior clase sobre lo que era la base previa, ¿no? Muy asociado a la inserción velamentosa. Aquí la mortalidad se acerca al 75% debido a que la sangre que se evidencia externamente es de producto fetal, es del feto. Tratamiento también es la cesárea, ¿no? Obviamente es la cesárea de emergencia. Causas de hemorragia postparto. La mortalidad materna actualmente bordea los 93 por 100.000 nacidos vivos. Ese es más o menos el índice de mortalidad, ¿no? El índice de mortalidad materna, 93 por 100.000.
siendo la causa más frecuente la atonía uterina, ¿no? Por retención de restos placentarios. Bien, comencemos. Vamos a reforzar este tema, pero con las preguntas, ¿no? Vamos a reforzar, vamos a añadir algunas pepas, algunos, algunos conceptos que quizás se nos hayan pasado en la introducción, pero vamos a tratar de acá de reforzar todo ello. Bien, caso clínico, gestante 37 semanas, con 3 partos ceutóxicos anteriores. Presenta actualmente sangrado vaginal indoloro escaso. Me hablan de sangrado indoloro, por ahí puedo pensar en una placenta previa. La exploración ecográfica nos demuestra una placenta que ocluye de una manera total el orificio cervical interno. Pero a la monitorización el feto está normal. Y la conducta obstétrica más adecuada es, dijimos, placenta previa total, cesárea, ¿no? Pero si la placenta ocluye menos del 10% del OSI, ¿no? Sí se podría dar parto vaginal, pero si es mayor de 10%, ocluye totalmente, cesárea, ¿no? Rotura de membranas, bueno, acá no nos dicen pérdida de líquido, por lo cual la clave 2 está descartada. Inducción, perdón, aquí en la clave 2, que nos hablan de la ruptura de membranas como una posible conducta obstétrica, obviamente es jalado de los pelos, ¿no? Pues una placenta previa total, no puedes obviamente ni siquiera abordar para hacer una amniorexis de manera adecuada, por lo cual la clave 2 y la 3 definitivamente ni leerlas. Son claves que no tienen nada que ver en la acción terapéutica, en este caso clínico. Bien, la clave adecuada aquí es la cesárea. Además están abismalmente alejadas de la actitud obstétrica adecuada. La cesárea es lo ideal aquí. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta respecto al desprendimiento prematuro de placenta? La hemorragia suele ser escasa con sangre oscura. Es cierto, ¿no? Aquí el sangrado puede ser escaso debido a que en su mayoría se va a formar el hematoma retroplacentario, ¿no? Esa es la opción correcta. 2 me dice, la hemorragia coincide con la ruptura de la bolsa. Falso. No hay repercusión materna, pero sí repercusión fetal. Eso sucede en la base previa. El útero está relajado. Falso. Aquí está, inclusive está hipertónico en el desprendimiento prematuro de placenta. Bien, aquí para reforzar un poco lo que es desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Los factores etiológicos que mayormente se relacionan con esta entidad es la multigestas, las añosas, las preeclampsias diabéticas, nefrópatas, hipertensas, los traumatismos y la hipofibrinogenemia congénita, ¿no? Muy asociado, inclusive la hipercistinemia también está muy asociado a lo que es el desprendimiento prematuro de la placenta, o sea, el incremento de la homocisteína sérica, muy relacionado también con el DPP. Bien, ¿cuáles de estas complicaciones no esperaría usted en un DPP? Coagulación intravascular diseminada, sí, debido a la liberación de tromboplastina placentaria. Insuficiencia renal aguda, sí, por la cantidad del sangrado. La atonía uterina, claro que sí, ¿no? En el útero de Cuvier. Necrosis hipoficiaria, síndrome de Sheehan también, ¿no? Por el excesivo sangrado. Necrosis de la corteza suprarrenal no tiene nada que ver, por lo cual esa es la opción correcta. Aquí algunas causas de sangrado y las características que nos pueden hacer diferenciar una del otro. En el DPP, el inicio del sangrado es brusco, es oscuro, el estado materno es el que más se afecta y el estado fetal, a medida que el sangrado se vuelve más severo, se puede afectar también entrando en hipoxia, anoxia y muerte fetal. Se asocia el sangrado al dolor por la hipertonía uterina, ¿no? Y bueno, el tratamiento va a diferir dependiendo si el feto está vivo o el feto está muerto. Si el feto está muerto se puede indicar la vía vaginal, mientras que si el feto está vivo hay que sacarlo de inmediatamente por la cesárea. La basa previa, el inicio también es brusco y suele coincidir con la ruptura artificial de membranas. Ojo, la basa previa suele coincidir con la amniorexis. El estado materno suele ser bueno. ¿Por qué? Porque el sangrado que se evidencia es de origen fetal, por lo cual la mortalidad fetal se aproxima al 80%. La ruptura uterina también es de inicio brusco. El estado materno va a ser muy malo, igual que el estado fetal. El tono del útero va a estar ausente, va a haber atonía.
y la cesárea urgente y reconstrucción del útero es la actitud terapéutica inmediata que se debe de realizar. El desgarro del canal de parto, el desgarro del canal del parto se produce ya después de la salida del feto. El estado general en la madre, si el sangrado no es excesivo, es bueno. El estado fetal obviamente no tiene nada que ver porque el bebé ya salió. El tono del útero es normal, independientemente del sangrado del desgarro vaginal, va a ser independiente de la contracción o no del útero, ¿no? Y obviamente la acción terapéutica adecuada es la reconstrucción del cervix, ¿no? Si es que el sangrado es por cervix, o reconstrucción del canal vaginal si el sangrado es de la pared vaginal. Caso clínico. Paciente de 34 años. Tercípara. La gestación actual ha cursado con normalidad. Inicia dinámica de parto y después de 2 horas alcanza 3 centímetros de dilatación con bolsa íntegra. La dinámica es espontánea. Tras 2 horas con muy buena dinámica no se modifica la exploración, o sea, no hay cambios cervicales. No hay cambios cervicales distintos a los que se encontró, ¿no?, en el examen anterior. O sea, eso de dilatación de 3 centímetros. La dinámica empieza a ser menor, o sea, empieza a ceder a la dinámica y de forma brusca refiere dolor intenso en hipogastrio. La monitorización fetal normal hasta dicho momento no era normal. ¿Cuál es el diagnóstico? Cada vez que me digan un dolor intenso de manera brusca, siempre pensar en ruptura uterina, ¿no? Casi siempre. Rotura de los vasos previos. Los rupturas de los vasos previos no sería la opción correcta, debido a que no me mencionan cómo es el estado fetal. Como sabemos, en el vaso previo el sangrado es de origen fetal, ¿no? Y aquí el sangrado y el bienestar fetal se viene abajo, ¿no? El bienestar fetal se viene abajo. Placenta previa, obviamente no, porque el tracto vaginal se hubiera tocado el colchón placentario. Rotura uterina puede ser mi opción, ¿no?, por el dolor de manera brusca. Desprendimiento de placenta. El desprendimiento de placenta, aquí tendría que encontrar un útero hipertónico, lo cual no lo encuentro. Colonitis hemorrágica, no. Aquí la alternativa más correcta sería ruptura uterina, ¿no? Ruptura uterina por el dolor brusco, que no tendría nada que ver con el vaso previo, ¿no? El vaso previo no tendría por qué producir un dolor intenso en hipogastrio, más sí la ruptura uterina, que es la respuesta correcta. No se olviden del famoso signo de Frommel, ¿no?, el anillo de contracción que sobrepasa el cordón umbilical, ¿no?, como signo de ruptura uterina, como inminencia de ruptura uterina. Bien, gestante a término y con trabajo de parto, a la que se practica amniorexis con obtención de líquido hemorrágico. Listo, rompió la membrana y comenzó a venir el sangrado. Ahí lo primero que tenemos que pensar es en una inserción velamentosa, ¿no? El cordón se inserta en las membranas ovulares y al momento de hacer amniorexis se va a producir la ruptura de estos vasos, produciendo sangrado, ¿no?, de origen fetal. Al tiempo que la monitorización aparece un ritmo sinusoidal, obviamente porque el deterioro fetal es fatal, ¿no? Comienza a venir un decaimiento de los latidos cardíacos y el feto en cuestión de minutos se muere. Mi sospecha diagnóstica en este caso sería ruptura de vasos previos, ¿no? La clave sería la alternativa 4. La clave sería la alternativa 4 y no la 2 como está marcado. La clave es la 4, ruptura de vasos previos. Bien. Aquí también un cuadrito para que ustedes puedan leer el diagnóstico de ruptura de los vasos previos, ¿no? Tienen que guiarse básicamente de cómo está el feto, ¿no? Ese sangrado es de origen fetal, por lo cual el feto va a haber un perjuicio en su bienestar, ¿no?, de manera atroz. La mortalidad acá se eleva de manera sustancial, ¿no?, en la base previa. Bien, un casito clínico para analizar. A ver, nos hablan de una gestante a término, o sea, mayor de 37 semanas, de 35 años, que acude a emergencia por contracciones uterinas cada 3 minutos y sangrado vaginal de 10 cc, ¿no?, escaso. La presión arterial se encuentra normal, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria normal. En la ecografía me informan de un feto único longitudinal cefálico izquierdo, placenta previa marginal, latido fetal de 148. Se indica vía, análisis y se realiza tacto vaginal en condiciones de operabilidad. Incorporación 90%, dilatación de 8 centímetros, membranas íntegras.
Altura de presentación, 0. Tiene muy buenas condiciones como parto vaginal y al hablarme de una placenta marginal, o sea que no ocluye totalmente el OSI, me está hablando de una posibilidad, ¿no?, de una acentuación de trabajo de parto para que este producto salga por vía vaginal, por lo cual la opción adecuada es la clave 1, acentuación del trabajo de parto. Bien, entre los factores que generan un mayor riesgo de DPP de placenta se incluyen todos los siguientes excepto antecedente de DPP. Antecedente de DPP. Obviamente se incrementa el riesgo de un desprendimiento prematuro de placenta si ha tenido un antecedente de DPP. El consumo de cocaína también factor, es un factor conocido. Esa es la clave, ¿no? Esperar trabajo de parto de manera espontánea. Bien, entre los factores que generan un mayor riesgo de desprendimiento prematuro de placenta se incluye todos los siguientes excepto antecedente de DPP, se incrementa el riesgo de en que en los siguientes partos haya DPP, consumo de cocaína también, el RPM, una complicación, ¿no?, una complicación precoz del RPM es un desprendimiento prematuro de placentas. La hipertensión arterial, como dijimos, el factor predisponente, ¿no?, con mayor relación con el DPP, ¿no? Y la nuliparidad no es un factor que genere mayor riesgo de DPP. Lo que sí es el ser añosa y ser multípara, esos dos sí son factores de riesgo, más no la nuliparidad, que sería la alternativa. Los hallazgos más frecuentes en el DPP, dijimos, sangrado vaginal escaso, rojo oscuro e hipertonía uterina, ¿no? La clave aquí es la 3. La clave 1 dice dolor abdominal y sufrimiento fetal. Bueno, no puede haber secundario al sangrado. Ausencia de latido fetal si es que el DPP es masivo. Hipertonía uterina, esa sí va a haber hipertonía uterina y sangrado vaginal. No, esa es la respuesta. Bien, se puede presentar útero de Cuvier en el DPP. Recuerden que dijimos que el útero leñoso o útero de Cuvier, debido a la infiltración de sangre en el miometrio, en las fibras musculares, que van a producir una dificultad para la contracción del útero, produciéndose este útero de Cuvier sangrante debido a que no puede contraerse de manera adecuada este útero, ¿no? Y lo cual lo observamos en el desprendimiento prematuro de placenta. Lo siguiente puede presentarse en la placenta previa. Situación transversa, sí. Situación podálica, presentación podálica, sí. Se presentan con mayor frecuencia en las placentas previas. En las placentas con cesárea segmentaria anterior, claro que sí. Ausencia de sangrado vaginal. Ausencia de sangrado vaginal. Bueno, sabemos que las placentas previas se caracterizan por presentar sangrado. Es la primera causa de sangrado en la segunda mitad del embarazo, la placenta previa. Edad gestacional menor de 30 semanas. En edades gestacionales menores de 30 semanas en las cuales aún no se forma el segmento, podríamos presenciar la localización de la placenta como previa, ¿no? En edades gestacionales menores de 30 semanas sí se podría evidenciar con mayor frecuencia la placenta previa, ¿no? La alternativa es la 5, ausencia de sangrado vaginal. Sabemos que sí se presenta con gran frecuencia sangrado vaginal en las placentas previas. Aquí la alternativa es la número 5. Según digesta primípara, que luego de un parto eutóxico de un recién nacido de 4 kilos 100 y un alumbramiento normal, presenta sangrado vaginal rutilante de considerable cantidad, útero contraído por debajo de la cicatriz umbilical, vulva y perine normales. La primera posibilidad diagnóstica es dice atonía uterina, no puede ser porque ahí me están diciendo útero contraído. B, laceración cervical, puede ser, la laceración de cuello presenta un sangrado rojo vivo. C, rotura uterina, no puede ser porque ahí me hablan de una contracción uterina. Retención de restos placentarios no puede ser porque ahí me hablan de un alumbramiento normal. Entonces aquí la clave definitivamente es la B, laceración cervical, ¿no? También podría ser desgarro de pared vaginal, ¿no?, que se presenta con mayor frecuencia que la laceración de cervix.
El DPP es una complicación de, hasta la saciedad lo hemos repetido, de la preeclampsia, ¿no? La complicación más grave es la muerte fetal. Al desprenderse la placenta, la hemostasia del sitio de implantación depende principalmente de la contracción del miometrio. Para que una puérpera, ¿no?, inmediata, después de un parto, ¿no?, vaginal, no produzca sangrado, no haya sangrado, una hemorragia puerperal, deben estar indemne tres sistemas, ¿no? Uno, el sistema de coagulación de la paciente, y otro, las contracciones uterinas, ¿no?, que deben mantenerse de una manera adecuada, ¿no?, para formar las ligaduras fisiológicas de los vasitos, impidiendo de esta manera el sangrado, ¿no? Si uno de los dos sistemas falla, se viene el sangrado puerperal. Por lo que aquí la clave es la contracción miometrial, ¿no?, que es lo que va a producir la hemostasia en el sitio de la implantación de la placenta, ¿no?, donde estuvo implantada la placenta. Con relación al DPP, el factor predisponente más frecuente es, lo dijimos, ¿no? Todos estos son factores predisponentes, pero el más frecuente es la preeclampsia. Gestante a término con sangrado vaginal en quien se ha descartado las principales causas de hemorragia del tercer trimestre. O sea, se ha descartado placenta previa, se ha descartado DPP, se ha descartado rotura uterina. ¿Cuál es la indicación más apropiada? Aquí deberíamos pensar entonces en una de las causas también que se pueden presentar como causa de sangrado vaginal en la segunda mitad del embarazo. ¿Y cuál es? Ruptura de seno marginal. Y en ese caso la indicación, la actitud apropiada es la observación. Bien. ¿Cuál es la causa de hemorragia de origen fetal en la segunda mitad del embarazo? La causa que produce sangrado de origen fetal es la basa previa, ¿no? La basa previa, como dijimos, con una mortalidad incrementada, ¿no?, para el feto. Gestante de 27 años, con 30 semanas por última regla. Gesta 4 para 2012, paciente que ha salido gestando 4 veces, 2 partos a término, 0 pretérminos, 1 aborto, actualmente 2 hijos vivos. Cesárea anterior 2 veces. Refiere sangrado en regular cantidad sin contracciones. El diagnóstico más probable es, me hablan de un antecedente de cesárea 2 veces, y sabemos que el cesárea 2 veces incrementa el riesgo de acretismo placentario y de placenta previa. Sin embargo, me están hablando de una gestante de 30 semanas, por lo que sabemos que la causa más frecuente de sangrado en la segunda mitad del embarazo es la placenta previa. La placenta creta produce sangrado luego del parto, ¿no? Aquí la alternativa es la 3, placenta previa. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la ruptura uterina consumada? Bien, una vez que se produce la ruptura uterina va a haber un cese brusco de las contracciones uterinas. Se van a palpar a través del abdomen de la madre, se va a palpar con facilidad las partes fetales, y obviamente se entra en un sufrimiento fetal agudo. La alternativa definitivamente es la clave número 2. El síntoma o signo inicial de la ruptura uterina en el trabajo de parto es el dolor intenso en el abdomen. Eso es, de una manera brusca va a aparecer un dolor intenso con la consiguiente ruptura del útero y disminución de las contracciones uterinas. La placenta previa, ¿cuál es de las siguientes si la afirmación es correcta? ¿Es frecuente en gestantes preeclámpticas y diabéticas? No. En las preeclámpticas es más frecuente el DPP. El sangrado se inicia con el trabajo de parto. Podría ser, ¿no?, uno de los mecanismos, como les comentaba, que favorece el sangrado en las placentas previas es justamente con las contracciones. Podría ser. La ecografía da un diagnóstico de certeza, con una sensibilidad, una especificidad muy alta. La ecografía transvaginal puede ser la 3. 4. El embarazo debe terminar siempre por cesárea. Falso, no siempre. El tacto vaginal es inocuo. El tacto vaginal está contraindicado en las placentas previas. Entonces me queda entre la clave 2 y la clave 3. Entonces me dice, ¿el sangrado se inicia con el trabajo de parto? Pues que sí, pero no siempre, ¿no? No siempre el sangrado se inicia con el trabajo de parto. Y aquí esta afirmación prácticamente me está dando a entender que solamente hay sangrado con el inicio del trabajo de parto. Por lo que la alternativa correcta y la que más se acerca a la verdad es la ecografía de un diagnóstico de certeza, no verdadero, la ecografía transvaginal.
La causa más común de rotura uterina es cicatriz de operación de cesárea previa. Ese es el factor de riesgo más frecuente en las roturas uterinas. Y el factor más frecuente en el DPP es la hipertensión, ¿no? La preeclampsia, eso ni dudarlo. En la placenta previa son todas más frecuentes excepto multípara, ser multípara y ser dañosa, factor de riesgo para DPP, factor de riesgo para placenta previa. Entonces aquí en esta alternativa me ponen primípara, nada que ver. La multiparidad sí lo es, no la primiparidad, no es factor de riesgo. Mujeres con dolores de parto. Mujer con dolores de parto a las 38 semanas de gestación, que presenta sangrado moderado color rojo intenso. El latido fetal se oculta fácilmente y está dentro de la normalidad. El diagnóstico de placenta previa, que ocluye totalmente el cuello del útero. ¿Cuál es la actitud más correcta? Cesárea. Placenta previa total culmina siempre en cesárea. Aquí nuevamente fluxograma para que vean la actitud correcta, ¿no? Cuando la placenta ocluye mayor del 10%, cesárea. Menos del 10% se puede dejar evolucionar para un parto por vía vaginal. ¿No? Ahora. Ya voy. Según digesta con una cesárea anterior con recién nacido normosómico. Gestación actual de 35 semanas. Acude a urgencias por referir metrorragia de sangre roja de moderada cantidad, coincidiendo con salida de líquido amniótico. A la exploración se evidencia un útero de tamaño acorde con amenorrea, relajado, presentación cefálica, bolsa rota. La monitorización fetal presenta latidos cardíacos fetales con patrón sinusoidal. El patrón sinusoidal es premortem, ¿no? Dinámica uterina escasa, con buena relajación intercontráctil, no hay hipertonía, entonces no puede ser un DPP. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Aquí los puntos claves es sangrado coincidente con la salida de líquido amniótico. Pensar en inserción velamentosa. Patrón sinusoidal. Obviamente aquí me hablan de que el sangrado que se evidenció al hacer la ruptura de membranas es de origen fetal. Aquí la clave, la alternativa correcta es ruptura de vasos previos. Paciente de 32 años, tercípara, un parto por cesárea hace 4 años y un parto vaginal hace 2 años. Inicia dinámica de parto y llega a 3 centímetros de dilatación, con bolsa íntegra. Tras 2 horas con dinámica intensa no se modifica la exploración, la dinámica empieza a ser menor y de forma brusca refiere dolor intenso en hipogastrio. Este es el dato clave, ¿no? Que refiere dolor intenso en hipogastrio. Eso asociado al antecedente de cesárea, deberíamos pensar en una rotura uterina. La monitorización fetal era normal hasta ese momento. ¿Cuál sería su diagnóstico? Mi antecedente de parto por cesárea, mi dolor de intenso en hipogastrio de manera brusca, debo pensar en una rotura uterina, ¿no? La rotura uterina es la clave en esta pregunta. Rotura de base previa, me debería indicar aquí que los latidos fetales están alterados. Placenta previa, podría ser la placenta previa, pero sin embargo el dolor intenso en hipogastrio no me justificaría. El DPP serían otras características, ¿no? Aquí la respuesta adecuada es rotura uterina. Sangrado rojo vinoso en tercer trimestre, escaso con contractilidad uterina frecuente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? DPP. ¿No? Hipertonía o contracción uterina frecuente, sin periodo de relajación intercontráctil. Y la característica del sangrado rojo vinoso, pensar en DPP. El sangrado de la placenta previa es rojo vivo. Sangrado del tercer trimestre, indoloro, rojo rutilante. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Lo dijimos, placenta previa. Nunca olvidarse. Rojo vivo indoloro, placenta previa. Rojo oscuro escaso con dolor, con hipertonía, DPP. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia posparto? La atonía uterina, lo dijimos, ¿no? Atonía uterina por retención de restos placentarios. Aquí la alternativa sería atonía uterina. Sangrado en la primera hora del puerperio con el útero contraído. ¿Qué debes pensar? La segunda causa de sangrado de hemorragia posparto es, la segunda causa, desgarro de canal vaginal, ¿no? Pared lateral. Primigenia de 21 años, sin control prenatal, con 38 semanas por ecografía del primer trimestre. Presenta sangrado vaginal rojo oscuro, movimientos fetales disminuidos. El examen PA 120/80, útero hipertónico doloroso. ¿Cuál es el diagnóstico? El dato clave es el sangrado vaginal rojo oscuro
hipertonía uterina. Eso es igual a DPP. ¿Cuál de los siguientes factores no es un factor de riesgo para DPP? Nuliparidad. Sabemos que la multiparidad es factor de riesgo para placenta previa y para DPP. Por lo tanto, aquí la nuliparidad no tendría nada que ver en el desprendimiento prematuro de placenta. ¿Cuál de las siguientes es la causa más frecuente de coagulación intravascular diseminada en el embarazo? La liberación de tromboplastinas placentarias debido a un desprendimiento prematuro de la placenta. Esa es la clave, la alternativa correcta. Tercileta de 38 semanas, con partos anteriores normales, gestante de 36 semanas, ha comenzado con sangrado de color rojo brillante, escaso e indoloro. Hasta ahí, placenta previa. ¿Cuál de los siguientes métodos es el más eficaz para confirmar o descartar la sospecha de placenta previa? La placentografía indirecta con represión vesical, nada que ver. Amniografía, nada que ver. Todas las alternativas están fuera de la realidad. La que se acerca más y la que utilizamos con frecuencia siempre en todas las placentas previas es la ecografía por vía transvaginal, ¿no? Esa es la alternativa correcta. Gestante de 38 semanas, que comienza bruscamente con metorragia oscura y poco intensa, dolor abdominal difuso, mal estado general y sufrimiento fetal. Sangrado oscuro y dolor abdominal difuso. Hasta ahí pensar en DPP. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más probable? Placenta previa, no, el rojo no es oscuro y no tiene por qué haber dolor. Aquí la alternativa correcta es el desprendimiento prematuro de placenta. Recuerden, rojo oscuro, sangrado rojo oscuro, más dolor abdominal, DPP. Señalen cuál de las siguientes situaciones en una gestante debe realizarse estudio de la coagulación. Determinación de plaquetas, tipo de protrombina, fibrinógeno, productos de degradación de fibrinógeno como el dímero D en el DPP, ¿no? DPP, SIT. Debemos relacionarnos siempre que estas pacientes pueden complicarse con una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Las pacientes con DPP. Como complicación del desprendimiento prematuro de placenta, tenemos la coagulación diseminada vascular, la insuficiencia renal aguda por sangrado masivo, útero leñoso y el síndrome de Sheehan, ¿no? El síndrome de Asherman es una complicación de los legrados uterinos, ¿no? Que viene a ser las sinequias dentro de la cavidad uterina y son causa importante de infertilidad. Sin embargo, esta causa de infertilidad secundaria se presenta en situaciones como le mencionaba, ¿no? Luego de un ameo o luego de un legrado uterino. No tiene nada que ver en un desprendimiento prematuro de placenta. El DPP de la placenta normalmente inserta se denomina abrupto placentae, ¿no? Es otra denominación que se da al desprendimiento prematuro de placenta. La causa de hemorragia de origen fetal en la segunda mitad del embarazo, lo dijimos, ¿no? Vasa previa, ¿no? Vasa previa es una causa con hemorragia de origen fetal. No es una complicación frecuente del EPP. La coagulación intravascular diseminada sí lo es, la IRA también lo es, el shock hipovolémico, el síndrome de Sheehan sí lo es, la pelonefritis pues no tiene absolutamente nada que ver con el DPP. Bien, en relación a la ruptura uterina, coloque la letra de la primera columna a las definiciones que correspondan. Bien, ruptura completa, abarca todo el espesor del músculo uterino y de la serosa uterina. Rotura incompleta, no incluye el peritoneo. Rotura primaria, la rotura primaria en útero intacto, mientras que rotura secundaria es en un útero cicatrizal, ¿no? Por una cesárea o una operación previa. Esa sería la correcta alternativa, serían las alternativas correctas. Bien, espero que les sirva, ¿no? Y estudien.